El Imperio Craft. El Imperio Craft. En las profundidades de la galaxia de Andrómeda. El Imperio Craft reinó supremo durante milenios. Esta avanzada civilización alienígena había subyugado incontables mundos. Su temible reputación los precedía como una sombra de la perdición. Los Krath eran conocidos por sus despiadadas conquistas, su avanzada tecnología y su inquebrantable creencia en su propia superioridad, la Armada Krath. En el corazón del poder de la Craft estaba su formidable arma Miles de elegantes, naves de guerra angulares, cada una erizada de armas devastadoras y protegidas por impenetrables campos de energía. Estas naves, algunas tan grandes como pequeñas lunas, eran un testimonio de la destreza tecnológica de la Craft y su incansable búsqueda de dominio. Las naves Craft eran más que meras máquinas de guerra. Eran extensiones de la voluntad de la Craft, imbuidas con una inteligencia fría y calculada. Cada nave estaba controlada por una IA central, vinculada a los pensamientos y deseos de sus comandantes de naves. Esta relación simbiótica entre inteligencia orgánica y artificial hizo de la flota de naves una fuerza sin igual en la galaxia. La ambición de Sara entre las filas del ejército de la nave, una joven comandante llamada Sara, estaba ascendiendo de rango. Solara era brillante, despiadada y ferozmente ambiciosa. Ya había liderado campañas exitosas contra varias especies menores, ganándose el respeto y el miedo de sus pares. Pero Solera no estaba conforme con pequeñas victorias. Ansiaba un desafío, una oportunidad de probarse a sí misma contra un adversario digno. Cuando el alto mando de la nave identificó un nuevo objetivo para la conquista, un pequeño mundo azul verdoso en el borde de una galaxia distante. Solera ve la oportunidad. La Tierra y la mira. El planeta se llamaba Tierra Hogar, de una especie conocida como humanos. Los escaneos de largo alcance de la nave habían revelado una civilización tecnológicamente avanzada, pero que estaba fracturada y dividida para Solara y sus superiores. La Tierra representaba una victoria fácil, una oportunidad de añadir otro trofeo a la larga lista de mundos conquistados de la Craft, mientras Sera estaba de pie en el puente de su nave insignia. La flota de la Craft se reunió a su alrededor. Las naves colgaban en el vacío como un enjambre de depredadores. Sus agujeros angulares brillaban en la luz de las estrellas. Solera se permitió una pequeña sonrisa. Pronto pensó que la Tierra y sus habitantes se arrodillarían ante el poder del imperio de la Craft. La invasión comienza con un pensamiento. Solera hizo una señal a la flota para comenzar su avance. Las naves de la Craft avanzaron rasgando el tejido del espacio-tiempo mientras ingresaban al agujero de gusano que las llevaría a través del vacío intergaláctico hacia la Tierra, mientras la energía del agujero de gusano se arremolinaba alrededor de su nave. Solera sintió un escalofrío de anticipación. Este era el momento que había estado esperando por la oportunidad de demostrar su valía en el escenario más grandioso. Poco sabía que la Tierra y sus defensores demostrarían ser diferentes a cualquier enemigo de la Craft. Se habían enfrentado antes de que la flota Craft emergiera del agujero de gusano en las afueras del sistema solar de la Tierra. El mundo azul-verde colgaba en el vacío ante ellos como una joya madura para ser tomada. Así que los ojos de Lara se entrecerraron mientras estudiaba la táctica que mostraba Aikal. Los humanos estaban revolviendo sus defensas, pero sería inútil. Nadie podría enfrentarse al poder del Imperio Craft cuando la flota se puso en posición de ataque. Solera se permitió un momento de reflexión. Este era el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Craft. Uno que vería a su imperio extender su alcance a una nueva galaxia, y ella, Sara, sería la que los guiaría a la victoria con un último asentimiento decidido. Solara dio la orden de comenzar el asalto. La flota Craft avanzó con sus armas cargando listas para reinar la destrucción sobre la gente desprevenida de la Tierra. La invasión había comenzado y el destino de la humanidad pendía de un hilo. Una defensa desesperada mientras la invasión de Krat. La flota se dirigió hacia la Tierra,
y las alarmas sonaron en todas las redes de defensa del planeta en una instalación de investigación de alto secreto ubicado en las montañas rocosas. La Dora, Naomi Singh observará los datos entrantes con una mezcla de miedo y determinación. Naomi era una científica brillante, una pionera en los campos de la inteligencia artificial y los sistemas de propulsión avanzados. Durante años había estado trabajando en un proyecto secreto, una que potencialmente podría cambiar el rumbo contra la nave. La revelación de Eve. Naomi es Sora. La suave voz femenina emanaba de los altavoces alrededor del laboratorio. De Naomi, era Eve, la IA, que Naomi había creado. Eve no se parecía a ninguna otra IA. Existente, era consciente de sí misma, increíblemente inteligente, y tenía una conexión profunda con su creador. A lo largo de los años, Naomi y Eve habían forjado un vínculo poderoso trabajando juntas para ampliar los límites de la ciencia y la tecnología. ¿Estás segura? Naomi preguntó con su voz tensa por la tensión. Todavía no hemos probado completamente el sistema. No tenemos otra opción. Eve respondió con su tono tranquilo y confiado. El Krath estará aquí en unas horas. El Prometeo es nuestra única esperanza. Proyecto. Prometeo Naomi, indicando con su resolución el proyecto. Prometeo se estaba fortaleciendo, era el resultado de años de investigación y desarrollo, una fusión de ingeniería humana de vanguardia y las capacidades avanzadas de IA de Eve en el corazón del proyecto era un solo buque de guerra, el Prometeo. Era una nave angular elegante, completamente compuesta por una aleación revolucionaria que podía soportar las tremendas fuerzas de viajes más rápidos que la luz. Pero el verdadero poder del Prometeo residía en sus sistemas de armas y su IA a bordo. Eve misma Naomi había diseñado el Prometeo para que fuera una flota de una sola nave, capaz de enfrentarse al brazo de la nave Meta sola. Pero la nave necesitaba una tripulación y el tiempo se estaba acabando para reunirse a la tripulación. Eve inició el protocolo Prometeo. Contacta a los líderes mundiales y al Consejo de Seguridad de la ONU. Necesitamos su apoyo y una mejor gente. Eve se puso a trabajar. Naomi se apresuró a preparar el Prometeo para el lanzamiento. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. La nave era un enemigo formidable con una tecnología que iba mucho más allá de todo lo que la Tierra había visto, pero también sabía que los humanos tenían una historia de desafiar las probabilidades de estar a la altura de las circunstancias cuando todo estaba en juego. En cuestión de horas, un grupo selecto de los mejores y los más brillantes se habían reunido en la instalación secreta de lanzamiento del C. Pilotos, ingenieros, científicos y soldados, todos voluntarios, todos listos para dar sus vidas en defensa de su planeta mientras la tripulación abordaba el Prometeo. Naomi se tomó un último momento para mirar hacia la nave que representaba la última esperanza de la humanidad. Colocó su mano sobre el frío metal del casco sintiendo el zumbido del poder bajo sus dedos. «Estamos contigo». «¡Noemi!», la voz de Eve sonó en su oído. Una presencia tranquilizadora frente a la tormenta que se avecinaba. Con un último asentimiento, Naomi abordó la nave. El techo con trampilla detrás de ella con un silbido definitivo. El Prometeo se eleva cuando la nave Fleet entró en la órbita de la Tierra. El Prometeo se elevó desde su bahía de lanzamiento oculta. Sus motores se encendieron. La nave se elevó atravesando la atmósfera y hacia el vacío del espacio en el puente. La capitana Ava Hernández, una veterana experimentada del Comando Espacial de las Naciones Unidas, se apoderó de los brazos de su silla de mando. Había visto combate antes, pero nada como esto. El destino del mundo entero descansaba sobre sus hombros y sobre las capacidades de esta increíble nave. Todos los sistemas en línea. Eve informó que su avatar se materializó en la pantalla principal. Armas cargadas y listas. Hernández apuntando con la mandíbula apretada con determinación. «Tráenos acerca de Eve. Es hora de mostrarle a la nave de qué está hecha la humanidad». El Prometeo inclinó con fuerza su salón, brillando a la luz del sol distante, mientras corría hacia la nave flota. Una sola nave contra un mar de enemigos. Una sensación de historia flotaba pesada en el aire reciclado. Esto era más que solo una batalla,
Era un momento que definiría el futuro de la raza humana y la tripulación del Prometeo, con el poder combinar del coraje humano y la IA más avanzada jamás creada, estaban listos para enfrentar ese momento de frente. Prometeo visó la nave. La batalla comienza cuando el Prometeo se precipita hacia la nave. Capitán de flota, Ava Hernández. Sintió el peso de su responsabilidad sobre sus hombros, las vidas de su tripulación, y de hecho, el destino de toda la Tierra descansaban en sus manos. «If, ¿cuál es nuestro estado?», preguntó Hernández. Sus ojos se fijaron en la pantalla táctica. «Todos los sistemas están en verde». La capitana Eve respondió con su voz tranquila, sonando la tensión del momento en que la flota de naves se está moviendo a la formación de ataque. «Nos superan en número 1000-1. Hernández avanzando con tristeza. Las probabilidades eran desalentadoras. Pero el Prometeo no era una nave común con la IA avanzada de Eve entretejida en cada sistema, y la tecnología humana más vanguardista a su disposición. Tenían una oportunidad de lucha que el Prometeo desató cuando las naves abrieron fuego. El Prometeo entró en acción. Sus escudos avanzados absorbieron la peor parte de la barrera inicial, dándole a Hernández preciosos segundos para formular un plan. Concentrar el fuego en su nave voladora. Necesitamos interrumpir su cadena de mando. Los sistemas de armas del Prometeo rugieron a la vida, lanzando rayos de energía pura que atravesaron los escudos de la nave, como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Explosiones florecieron en el casco de la nave, insignias de la nave, enviando los escombros en espiral al vacío. Pero la nave se adaptó rápidamente. Su nave pululaba alrededor del Prometeo, tratando de abrumar sus defensas. Por pura cantidad de personas en el caos de la batalla, Hernández vio una oportunidad. El grupo de abordaje Eve preparó un grupo de abordaje. «Vamos a llevar esta pelea a ellos mientras Eve está lista». Un equipo de ataque. Hernández pilotó el Prometeo con precisión experta. Ella atravesó la formación de la nave. Los motores avanzados de la nave permitieron maniobras que habrían destrozado cualquier otra nave con una muerte. B. Hernández llevó al Prometeo junto a la nave insignia averiada de Zora. El grupo de abordaje liderado por el indomable sargento Thomas Rius asaltó la nave. Su armadura motorizada y sus armas avanzadas acabaron rápidamente con los defensores de la nave. En el puente de la nave insignia, Solera se encontró cara a cara con el sargento Rayas. El comandante de la nave era una guerrilla formidable, pero no era rival para la habilidad y determinación humanas. Después de una breve pero brutal pelea, Solera fue sometida y tomada prisionera. El rumbo cambió cuando Cera capturó la nave. La flota cayó en desorden. Hernández aprovechó el momento y ordenó al Prometeo que apuntara a los puntos debilitados de la nave enemiga. Una por una, las naves de la nave cayeron incapaces de soportar el implacable asalto del campeón de la humanidad. Pero la victoria llegó a un alto costo. El Prometeo, a pesar de toda su avanzada tecnología, había sufrido graves daños. Muchos de los tripulantes yacían muertos o heridos. El precio de la defensa de la Tierra se pagó con sangre cuando la última nave de la nave explotó en una brillante bola de fuego. Hernández se desplomó en su silla exhausta y de luto por haber perdido, pero incluso en su dolor, sabía que esto era solo el comienzo. La nave no tomaría esta derrota a la ligera, y la Tierra tenía que estar lista para la inevitable represalia. La victoria agridulce, después de la batalla, la tripulación del Prometeo se reagrupó, atendiendo a sus heridos y honrando a sus camaradas caídos. Sara, una vez tan orgullosa y feroz, se sentó en el descanso de la nave. Su espíritu quebrantado por su derrota, Hernández sabía que el camino por delante sería largo y duro. La nave. El imperio era vasto, y esta era solo una batalla en lo que seguramente sería una guerra larga y brutal. Pero por ahora la Tierra tenía un respiro, una oportunidad de recuperar su aliento y prepararse para las luchas por venir, mientras el Prometeo cojeaba de regreso a la Tierra quemada y maltratada. Hernández no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Medio del dolor,
Su nave y su tripulación habían hecho lo imposible al dar un golpe contra un enemigo que parecía invencible. La guerra estaba lejos de terminar, pero el Prometeo había demostrado que la humanidad no se iría tranquilamente a la noche. Lucharían con cada onza de fuerza e ingenio que poseían para proteger su hogar y su forma de vida. Con campeones como el Prometeo y su valiente tripulación liderando el camino, todavía había esperanza de victoria sin importar cuán oscuro pudiera parecer el camino por delante. La ira de Prometeo, el imperio contraataca. A raíz de su derrota en la Tierra, el imperio de las naves estaba en crisis. Nunca antes habían sido vencidos en batalla, y el golpe a su orgullo fue casi tan dañino como la pérdida de naves y personal en el mundo natal de las naves, un mundo de torres imponentes y tecnología avanzada. El Consejo Gobernante se reúne en una atmósfera de miedo e ira. Habían subestimado a los humanos, un error que habían cometido. Juró no volver a hacerlo nunca más. El voto de Sarl entre los miembros del Consejo. Una voz se elevó por encima del resto. Era Clarel, el segundo al mando de Sura y un guerrero de temible reputación. Los humanos nos han hecho tontos. Carl, distinguido con los ojos ardientes de furia. Creen que pueden desafiar el poder del Imperio Krath. Les mostraremos el precio de su insolencia. Los otros miembros del Consejo murmuraron su acuerdo, su propia ira y vergüenza. Encontraron voz en las palabras de Carl con Sara, bajo custodia humana. Darl era ahora el comandante interino de las fuerzas de la nave y estaba decidido a tener éxito donde su predecesor había fracasado. Preparándose para la segunda ronda en la Tierra, el estado de ánimo era de optimismo cauteloso. La victoria sobre la flota de invasión de la nave le había dado a la humanidad un impulso muy necesario en la moral. Pero aquellos en el N, como la doctora Naomi Singh y la capitana Ava Hernández, entendieron que la guerra estaba lejos de terminar mientras se hacían reparaciones al maltratado Prometeo y nuevas defensas se erigieron apresuradamente alrededor de la Tierra. Naomi y Eve trabajaron incansablemente para desentrañar los secretos de la tecnología de las naves. Sabían que la clave para ganar esta guerra radicaba en comprender a su enemigo y volver sus propios avances en su contra. Un plan audaz fue durante una de estas sesiones de investigación nocturnas que Eve hizo un descubrimiento sorprendente al analizar datos de las naves capturadas y las comunicaciones interceptadas. Había señalado la ubicación de un depósito de suministros de naves críticas. Esto es, Naomi dijo con los ojos muy abiertos mientras estudiaba los datos. Si podemos eliminar este depósito, podríamos su capacidad para librar una guerra sostenida en esta parte de la galaxia, pero el depósito estaba en lo profundo de un espacio controlado por naves, fuertemente resguardado y fortificado. Un asalto directo sería un suicidio. Necesitaban un plan. Naomi y Eve trabajaron febrilmente ideando una estrategia audaz. El Prometeo, con sus capacidades avanzadas de sigilo, podría potencialmente infiltrarse en el espacio de las naves sin ser detectado. El equipo de élite podría entonces atacar el corazón del depósito y destruirlo desde dentro. Era un enorme riesgo enorme, pero como dijo el capitán Hernández, señaló que era un riesgo que tenían que tomar. No podían simplemente sentarse y esperar a que la nave atacara de nuevo. Tenían que llevar la lucha al enemigo en el Bri. El plan se puso en marcha. El Prometeo fue completamente reparado y actualizado con nuevas tecnologías. Se limpió la nave. Las naves se prepararon para su misión más importante hasta ahora. Mientras los motores de la nave cobraban vida y la tripulación tomaba sus puestos, el capitán Hernández se dirigió a ellos por el intercomunicador. Esto es todo, gente. Esto es por lo que hemos estado luchando. Estamos llevando la guerra a la nave y vamos a golpearlos donde más les duele. No les mentiré. Esta misión es peligrosa. Algunos de nosotros tal vez no regresemos, pero recuerden por qué estamos luchando. Recuerden la Tierra. Recuerden todos los mundos que cuentan con nosotros. La línea somos entre ellos y la destrucción. Y mantendremos esa línea. Con un destello de sus motores, el Prometeo saltó al espacio gradualmente, desapareciendo en el vacío. Fue un viaje hacia lo desconocido.
un viaje lleno de peligro e incertidumbre. Pero la tripulación del Prometeo estaba lista. Eran los mejores de los mejores, los campeones de la humanidad, y no descansarían hasta que la amenaza de la nave fuera eliminada sin importar el costo final, el ataque final. El Prometeo emergió del espacio deslizante en el borde del depósito de suministros de naves. Sus sistemas de sigilo se activan en el puente. La capitana Ava Hernández estudió la pantalla táctica, su rostro sombrío. El depósito era enorme, un complejo extenso de muelles, almacenes e instalaciones de reparación. Docenas de naves estaban atracadas en la estación, en reparaciones y reabastecimiento. Era un entorno rico en objetivos pero fuertemente defendido. Eve, ¿cuál es nuestro enfoque? Hernández preguntó mirando a los ojos el avatar en la pantalla principal. He identificó una debilidad en sus defensas perimetrales y respondió, resaltando una sección del depósito en la pantalla. Si podemos atravesar aquí, podemos causar el máximo daño antes de que tengan la oportunidad de responder. Hernández, asintiendo con la mandíbula apretada. Entonces, eso es lo que haremos. Todas las estaciones de batalla desatando estragos. El Prometeo avanzó con sus sistemas de apuntando al punto débil del armas. Depósito con un destello cegador. El cañón principal de la nave disparó una lanza de energía pura que atravesó los escudos de la nave y trazó un camino de destrucción a través del corazón de la instalación. Las naves respondieron rápidamente. Las alarmas sonaron en todo el depósito, mientras las naves y las plataformas de defensa se movían para interceptar al intruso. Pero el Prometeo ya estaba en movimiento, zigzagueando a través del contraataque con gracia y precisión bajo el mando experto de Hernández. La nave bailó a través del fuego enemigo, su propia arma atacando con precisión mortal. Las naves explotan en bolas de fuego, mientras los muelles y los almacenes se derrumbaban bajo el asalto implacable. La marea cambia en el caos del ataque. Eve detectó un cambio repentino en las comunicaciones de la nave. Capitán, la flota de naves está girando. De regreso de la Tierra se dirigen hacia aquí. Hernández. Entrecerró los ojos. Vienen a defensor su línea de suministro. Necesitamos terminar esto. Ahora el Prometeo redobló sus esfuerzos, apuntando al reactor principal del depósito. Si pudieran desestabilizarlo, la explosión resultante destruiría toda la instalación, pero las naves estaban listas para ellos. Mientras el Prometeo hacía su aproximación final, una nave enorme, Dread, no la nave personal del propio Sarl, fuera del espacio deslizándose directamente en su camino, la confrontación final, todo el poder a avanzar. Shields ordenó a Hernández mientras el acorazado abrió fuego con sus armas golpeando contra las defensas del Prometeo. El Prometeo se cerró bajo el ataque. Sus escudos se tensaron hasta sus límites. En las consolas del puente explotaron en lluvias de chispas, mientras los sistemas de la nave se sobrecargaban. Pero el Prometeo no estaba indefenso bajo la guía de Eve. Las armas controladas por los ojos de la nave contraatacaron explotando las debilidades en las defensas del acorazado que ningún ojo humano podía percibir. Durante un largo momento de tensión, los dos titanes chocaron sus armas, iluminando el vacío con destellos de energía mortal. Pero al final la tecnología avanzada del Prometeo y la habilidad de su tripulación demostraron ser demasiado para que incluso la nave insignia de Sarl resistiera con una última salvación. Desesperada, el Prometeo atravesó los escudos del acorazado y tocando su núcleo, la enorme nave explotó. La onda expansiva atravesó el depósito y desencadenó una reacción en cadena de destrucción. El Prometeo, maltratado y dañado, se alejó cojeando de la configuración. Su misión se cumplió a un costo terrible. Un nuevo amanecer después de la destrucción del depósito. La marea de la guerra comenzó a cambiar con su línea principal de suministro cortada. Las naves se vieron obligadas a retirar su ofensiva contra la Tierra y otros mundos. Vacilando en la Tierra, Sara fue entregada a las autoridades humanas para enfrentar a la justicia por los crímenes de su gente. Fue una pequeña pero significativa victoria.
una señal de que las naves no eran invencibles. El Prometeo fue aclamado como un héroe. Se sometió a extensas reparaciones, mientras la humanidad se preparaba para la larga lucha que se avecinaba. La guerra no había terminado, pero por primera vez había esperanza. En toda la galaxia, la palabra del desafío de la humanidad se extiende. Las razas que habían sufrido durante mucho tiempo bajo el gobierno de los Krat comenzaron a agitarse. Susurros de rebelión, cada vez más fuerte con cada día que pasaba, y al frente de esta resistencia floreciente estaba el Prometeo y su tripulación, un símbolo brillante de lo que se podía lograr cuando el coraje, el ingenio y el espíritu humano indomable se mantenían unidos contra la oscuridad. El camino por delante sería largo y duro, con muchas más batallas por librar y sacrificios por hacer. Pero cuando la capitana Hernández miró las estrellas, supo que la humanidad no enfrentaría este desafío sola. Juntos construirían un futuro libre de la tiranía de la nave, un futuro donde todas las razas podrían vivir en paz y libertad. Y todo comenzó aquí con una nave, una tripulación y el coraje de oponerse al caballero.